¿Es la psicología un recurso de Dios para poder tratar los males de la mente, de la conciencia? ¿Qué diremos a eso, hermanos? Vamos a verlo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a la luz de la palabra. Hablamos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, hablamos sabiduría entre perfectos. Hablamos, hermano, la sabiduría no fundada en sabiduría de hombres, sino en sabiduría de Dios. Y de esa sabiduría, hermanos, es la que nos encontramos en la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a considerar, hermano, la psicología, hermano, que hoy en día y en este siglo XXI, pues está muy de moda. Parece que a raíz de que hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, parece que los psicólogos y los psiquiatras pues han tenido un grande auge en sus tratamientos, en sus consultas. Y bueno, hermanos, qué importante que nosotros podamos considerar la bendita palabra de Dios en relación a este tema. La psicología, hermano, la sola palabra psicología viene de una palabra griega que está muy relacionada en la Biblia, porque viene de la palabra psique, que así, hermanos, aparece la palabra alma en el Nuevo Testamento. En el griego, de donde parte esta palabra psicología, está la palabra psique y está la palabra logos, que quiere decir, hermanos, el tratado del alma. Eso es lo que quiere decir psicología. ¿Quién mejor para tratar el alma que Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el que creó el alma. Cuando la Biblia habla en el Génesis capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, se refiere precisamente al alma. Cuando habla del cuerpo, ya en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y allí ya no dice conforme a la imagen de Dios. Estamos ahí en Eclesiastés 12, dice el versículo, gloria a Dios, leemos desde el 5 al 7, dice en el nombre de Jesucristo. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito, porque el hombre va, ¿a dónde va el hombre? A su morada eterna, dice en esta versión antigua, a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor de la plaza. Antes que la cadena de plata, está mencionando el antes porque en su contexto el versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador antes de que suceda esto. Y bueno, en esa continuidad de antes de, dice el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y antes también lo que dice el versículo 7, antes de que el polvo se torne a la tierra. ¿Qué es hecho del polvo, hermano? El cuerpo. Antes de que el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Amén. Ahí vemos, hermano, que nos habla del polvo, el cuerpo, y nos habla también del espíritu, el soplo de vida que da vida al hombre. Y bueno, el versículo 8 añade diciendo, vanidad de vanidades. Todo, dijo el predicador, todo vanidad.
¿Por qué? Porque este cuerpo pues es temporal. El soplo de vida también es temporal. Pero el alma, hermano, el alma no así. El alma es de naturaleza eterna. El alma no muere. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: no temáis a los que matan el cuerpo. Solamente cito, eso lo dijo el Señor en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. El alma, el cuerpo sí se puede matar, destruir. Y dijo: mas al alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Ahí está, el alma no se puede matar, el alma no muere. El alma es de naturaleza eterna. Ahí está, hermano, el alma. Aunque muchos han dicho que el alma es el cuerpo, pero no, hermano. La Biblia da evidencias muy claras de que es el alma, muy independiente al cuerpo y también a la sangre. Por leer alguna de esas citas, vamos ahí a Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Ahí tenemos un caso de un niño que muere, ¿sí? Un niño que quedó muerto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el versículo 17 del primer libro de Reyes, versículo 17 también. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsole sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido matándole su hijo? ¿Cómo estaba el hijo, hermano? Estaba muerto. Versículo 21. Y midióse sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Pregunto, hermano, ¿dónde estaba el cuerpo? Ahí estaba, no se fue a ningún lado. ¿Dónde estaba la sangre? ¿O acaso había un charco de sangre ahí al lado del cuerpo? No, ahí estaba también. Pero lo que Elías, el profeta, está diciendo que vuelva al niño es el alma. Ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Entonces nos damos cuenta que el alma es muy independiente al cuerpo, es muy independiente a la sangre. El alma es de naturaleza eterna. Bueno, dice el versículo 22, y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas. ¿Y qué pasó? Y revivió. El alma del niño es la que había salido, el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. No el cuerpo ahí estaba, no la sangre ahí estaba, el alma es la que había salido del cuerpo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Tenemos otro caso, hermano, allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, solamente quiero dejar claro con estos testimonios bíblicos acerca de la existencia real del alma, del psique, que es la palabra que aparece en el griego. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, ¿lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 7. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan,
Pablo les enseñaba habiendo de partir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado como muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma, ¿qué dice? Está en él. En este caso, hermano, su alma estaba en él. El cuerpo ahí estaba también. Entonces, ¿qué es lo que no tenía este joven? Dice el versículo 11, después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió, y llevaron al mozo como vivo, y fueron consolados no poco. ¿Cuántos elementos dijimos, hermano, que tiene el hombre? El cuerpo, el alma, que también ahí se menciona, ¿y qué más? Y el espíritu, el soplo de vida. Bueno, si estaba muerto, es que el soplo de vida, su función es dar vida al cuerpo. ¿Dónde lo dice? Vamos allá a Santiago, la carta del apóstol Santiago o Jacobo. Dice en el capítulo 2 de Santiago, versículo 26. En el nombre del Señor Jesús. Porque como el cuerpo sin el espíritu, es decir, sin el soplo de vida, como el cuerpo sin el espíritu está como muerto, así también la fe sin obras es muerta. El cuerpo sin el soplo de vida, sin el espíritu, está muerto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esos tres elementos, hermano, son necesarios para que el hombre exista aquí en la tierra. El alma, cuerpo y espíritu. Y Dios, hermano, es su creador tanto del alma como del cuerpo. Mira lo que Job dijo ahí en el libro de Job, capítulo 10, versículo 8. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: tus manos me formaron y me compusieron, todo en contorno. ¿Qué es un contorno? Es alrededor. ¿Y así me deshaces? Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste? Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios. ¿Quién es el que fue vestido de piel, carne, huesos y nervios, hermano? El alma. Pues lo que constituye el cuerpo es precisamente esto: piel, carne, huesos y nervios. Y el alma dice: vestísteme de piel. O sea, en otras palabras, me vestiste con un cuerpo. Vestísteme de piel y de carne y cubrísteme de huesos y nervios. Y ahí está el tercer elemento en el versículo 12. Vida y misericordia me concediste. Así como leímos en Santiago 2:26, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué es lo que da el espíritu? Vida. Vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. El alma, hermano, es, además de ser de naturaleza eterna, el alma es la que está conectada con Dios. Porque sabe que el alma fue creada en lugares celestiales. ¿Sí? ¿Dónde leemos eso? Bueno, pues considere lo que dice Efesios capítulo 1. Muchas citas, hermano. Por ejemplo, viene una a mi mente
donde el apóstol dijo, 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Para que diga el apóstol, nada hemos traído a este mundo, eso nos da margen a pensar, pues ¿de dónde viene? Si dice que vino a este mundo, entonces ¿de dónde viene? Precisamente, hermano, de lugares celestiales. Efesios 1, versículo 3 dice, en el nombre del Señor Jesús. Bendito el Dios Padre, el Señor nuestro Jesucristo. Hago a propósito, hermano, de no leer la preposición de él, porque créame, en muchos textos, en el interlineal, en el griego original, fueron agregadas esas preposiciones de él. Entonces, por eso leo a propósito de esa manera, bendito el Dios y Padre, Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo, hermano? En lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos bendijo en lugares celestiales. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano. Por eso Dios le dijo a Jeremías, mire, esa escritura nos dice claramente, Jeremías 1, versículo 5, le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Cuando antes, pues antes de que estuviera en el cuerpo, el alma, antes de que viniera a este mundo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Pues, ¿qué podemos entender cuando ahí dice el texto, antes que te formase en el vientre, antes que tuvieras un cuerpo, antes de que vinieras a este mundo, te conocí? ¿A quién conoció? El alma. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Entonces, ¿quién más sino Dios, hermano, puede entender y comprender y aún tratar el alma? No la psicología. Mire, la psicología se basa en 3 diagnósticos. ¿Es el pasado la causa de los conflictos personales o es el pasado la causa de la infelicidad del hombre? El segundo diagnóstico que dan ¿son las circunstancias la causa de la infelicidad del hombre? Y el tercer diagnóstico que dan ¿son los genes la causa de nuestra infelicidad y de todos los conflictos personales que tenemos? El llamado padre de la psicología, hermano, el Freud o Sigmund Freud, fue un hombre, hermano, que rechazaba totalmente a Dios. Solamente quiero leerle un poquito de lo que hacía o de lo que dijo este hombre. Dice, Freud criticaba la formación religiosa porque impide, según Freud, impide la investigación y la experiencia, ya que la razón y la experiencia a largo plazo son superiores a la fe. Freud rechazaba, el padre de la psicología, era un opositor a Dios, rechazaba a Dios. Y dice, para Freud, la religiosidad representa una amenaza para la libertad y la verdad. Oiga, ¿eso no es contrario a lo que dice la Biblia, hermano? Fíjese, repito, el llamado padre de la psicología, él declaraba o dejó estas declaraciones: la religiosidad o la fe representa una amenaza
para la libertad y la verdad. No estará en contradicción o oponiéndose a la verdad de Dios, hermano. Cuando en Jesucristo, en la Biblia, es todo lo contrario. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero Freud dice que la fe representa una amenaza para la libertad y la verdad, impidiendo a las personas afrontar la vida sin la ayuda de Dios y en última instancia la felicidad. O sea, supuestamente les impide la felicidad. Y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Versículo 9. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El estar guardando vanidades ilusorias, ilusiones del pasado, ¿sabe qué? Su misericordia abandonan. En Jesucristo tenemos la solución. Si a alguien le afectó el pasado, el Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y va a andar, como dice Romanos, en novedad de vida, en una nueva vida. Lo leemos en Romanos 6, versículo 1 al 4. Amén. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en nueva vida, en novedad de vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, creemos, hermano, que si conocemos la palabra de Dios y nacemos de nuevo, ya no tiene por qué afectarnos el pasado en ninguna manera. Ahora, otro diagnóstico que da la psicología es que las circunstancias son la causa de que el hombre sea infeliz y viva con conflictos personales. ¿Qué dice la Biblia acerca de las circunstancias que nos rodean? Vamos a ver qué es lo que dijo Pablo ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, o sea, de andar pidiendo, pues he aprendido, oiga bien, he aprendido ¿a qué? A contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo dice en relación a esto el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuáles sean las circunstancias que me rodean, si de escasez,
todo lo puedo en Cristo. Si son circunstancias de sufrimiento, de enfermedad, de hambre, de necesidad, eso no me afecta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea, como dice la versión 60, cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. O sea, a un cristiano, o según el consejo de la palabra de Dios, no tiene por qué afectarnos las circunstancias si tenemos a Cristo. Gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo, leemos desde el 7 al 10. Amén. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos, ¿qué cosa? Contentos con esto. Un cristiano, hermano, aprende a estar contento, no basado en las circunstancias, no basado en la comodidad, no basado en el bienestar, sino porque está en Cristo. Teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, como en una trampa, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero o al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero propiamente, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? De muchos dolores. Ahí está, que porque no alcanzaron, porque no ganaron sus acciones, muchos dolores, o porque les hicieron fraude, que porque les robaron. Es lo que dice la Biblia allá en Eclesiastés, que dulce es el sueño del pobre, del trabajador, ora coma poco o mucho, mas al rico, dice, no lo deja dormir la hartura. No lo deja dormir, está pensando, ay, ¿y si me roban? El nuevo empleado que tengo, le confié las llaves, ¿y qué tal si me roba? No lo dejan dormir todo lo que tiene. Pero el cristiano, hermano, no así. El cristiano, su felicidad, su contentamiento, no depende de las circunstancias, sino depende de nuestro Dios. Tenemos, hermano, el ejemplo de Job. Solamente cito, y es muy importante, hermano, recalcarlo. Dice que Job, hermano, primero Satán, que el Señor lo reprenda, le dijo a Dios, ¿teme Job a Dios en balde? ¿No lo has cercado tú de bendiciones y al trabajo de sus manos has dado bendición? Todo lo que tiene en derredor, dice, lo has cercado. Pero dijo Satán, el adversario, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Se le quitó todo, hermano. Sus circunstancias fueron muy desfavorables. De tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, se acabó todo. Oiga, hermano, con todo eso es una fortuna. Job, hermano, era un hombre multimillonario. Y eso, hermano, el Señor se lo multiplicó.
Pero cuando Job estuvo en escasez, en pobreza, ¿qué hizo Job? Dice Job 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Las circunstancias, hermano, no le quitaron su fe. No le quitaron, hermano, lo agradecido o lo confiado que estaba él en el Señor. Y como esto a Satán, que no le resultó, entonces dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Y fue afligido con una terrible sarna que se rascaba con una teja en medio de ceniza. Una maligna sarna desde la planta de sus pies hasta su mollera o hasta su cabeza. Y aun cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, él dijo ahí en el capítulo 2 de Job, versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando se tiene a Dios, hermano, las circunstancias no son las que nos dan la felicidad. No. No importa cuáles sean las circunstancias, nuestra felicidad depende de Dios. Nuestra seguridad depende de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 8, hermanos. Vamos allá, Romanos capítulo 8. Un texto, iniciamos con un texto ahí en Romanos 8, muy conocido. Bueno, iniciamos esta lectura, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice ahí, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermano. Esas cosas que parecen desfavorables, que parecen aparentemente malas. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Amén. Y vea lo que dice el versículo 35 en adelante. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Esa circunstancia nos apartará? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Esa circunstancia de peligro nos apartará del amor de Dios? ¿O cuchillo o espada? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, aunque haya tribulación, aunque haya angustia, aunque haya hambre, aunque haya persecución, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni qué más, ni lo presente, ahí está, ni las circunstancias que me rodean, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquiera que sea la circunstancia presente, a un hijo de Dios, hermano, no nos apartará del amor de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos ahí, hermanos, a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice algo similar a lo que acabamos de leer a los Romanos. 4, vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abunde la gracia por muchos. En el hacimiento o en la acción de ¿qué, hermano? De gracias sobreabunde a gloria de Dios. Fíjese, hermano, aún en el padecimiento que haya acciones de gracias y sobreabunde a gloria de Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente, ahí está, las circunstancias que me rodean, lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Lo que al presente es momentáneo, es leve en nuestra tribulación. Aún eso nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Pablo dijo, hermano, allá en Romanos 8:18, solamente cito, ¿verdad? Tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 4. Estamos viendo, hermano, cómo no dependemos, nuestra felicidad, nuestro estado emocional, nuestro ánimo, no dependen o no deben de depender de las circunstancias que nos rodean. 1 Timoteo 4, versículo 8. Vea lo que dice aquí. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, quizás sí sea para poco provechoso. Pero lo más importante que dice aquí es lo siguiente: mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, ¿dónde, hermano? ¿O cuándo? En esta vida presente y de la venidera. Si nos ocupamos en las cosas de Dios, aquí dice que la piedad tiene promesa de esta vida presente. Gloria a Dios. Las cosas de Dios, hermano, claro que repercuten en nuestra vida presente y aún en la venidera. Las cosas de Dios, la piedad, hermano, nos hacen felices, nos hacen dichosos, bienaventurados. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso, mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos? Es verdad que ningún castigo al presente parece ser, o sea, parece que no es causa de gozo, sino de tristeza. Eso parece, hermano. Pero en realidad sí es causa de gozo. Solo parece ser que no es causa de gozo. Parece ser causa que no es causa de gozo. Ningún castigo al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Ningún castigo al presente. Eso al presente es una circunstancia que tenemos y parece ser que ningún castigo parece ser causa de gozo, pero vea las consecuencias en aquel que espera en Dios. Da un fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Santiago 1, vea lo que dice en relación a esto, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, por un gran gozo, cuando cayereis en diversas, ¿qué? Pruebas. Ay, Señor, ¿cómo tener por gozo cuando cayere en pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Hebreos 13, pues regresamos a Hebreos 13, versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesús: sean las costumbres vuestras sin avaricia. ¿Contentos con qué, hermano? ¿O de qué? ¿Contentos con lo que tenemos o contentos de lo presente? Cualquiera que sea la circunstancia en Cristo, estamos contentos de lo presente porque Él dijo, o sea, el Señor Jesucristo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos de lo presente. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1. Capítulo 1, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis estando, ¿cuándo? Al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. O sea, la prueba de vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Al presente no le vemos, hermano. Al presente parece que no está. Aunque al presente, eso es una circunstancia, hermano. No le vemos. Pareciera para el incrédulo que no está, pero nosotros sabemos que Él está presente en nuestras vidas y nos alegramos con gozo inefable y glorificado. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hermano, en el Señor podemos afrontar o enfrentar cualquier circunstancia adversa. Nuestra felicidad no depende de la paz que da el mundo, depende, hermano, de la paz que da el Señor. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alguien, hermano, o la psicología, hermano, culpa en otro diagnóstico que dan a los genes. No, es que por tus padres lo heredaste. Bueno, ¿qué dijo el Señor ante ese tipo de
aseveraciones o declaraciones allá en Juan 9. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Estamos, hermano, con esta palabra derrumbando esos diagnósticos errados, equivocados que se dan en la psicología y que algunos, para ganar clientes, hasta le llaman psicología cristiana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sí, hermanos. Entonces, inclusive hay psicólogos que se promueven en las iglesias. Es que él es un psicólogo cristiano. Mire lo que dice Juan 9 respecto a lo que dicen, es que es por los genes, es que ya esto es hereditario, ya naciste para esto y así vas a ser infeliz. No, dice versículo 1, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Aquí el Señor les dio una demostración, hermano, que no, este hombre no estaba así por los genes o porque sus padres hayan pecado. No, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ezequiel capítulo 18. Vamos ahí al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Estamos ahora echando por tierra el diagnóstico de que la infelicidad, los conflictos, los problemas, aún físicos y mentales de la persona son de los genes o son hereditarios. No, hermano, no son por los genes. Mire lo que dice aquí 18:1. ¿Lo tenemos? Y fue a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron el agras y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor Dios, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Qué quiere decir, hermano, ese refrán? Bueno, en realidad ese refrán se lo voy a leer como dice la versión Dios habla hoy. Dice el 2, porque en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Eso en relación a que los hijos llevaban las consecuencias de los padres con este refrán. Pero el Señor dice en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. No es por los genes, porque sea algo heredado de los padres, no, hermano. Es por el pecado. Esa es la causa. Y lo que la psicología nunca hace ver a sus pacientes, nunca les dirá que la causa de sus conflictos, de su infelicidad, es por el pecado.
Dios, sin embargo, su palabra, sin embargo, nos lo dice claramente. Es el pecado. Jeremías, capítulo 31, dice algo muy similar a lo que dice aquí Ezequiel, pero vamos a corroborarlo ahí con lo que dice Jeremías 31. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces o agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. O como dice la versión Dios habla hoy, los dientes de los hijos están destemplados. Ya no se dirá más ese proverbio, versículo 30, sino que cada cual morirá, ¿por qué? Por su propia maldad o pecado. Otra versión dice, cada cual morirá por su pecado. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces tendrán la dentera. Cada uno morirá por su pecado. Bueno, esa parte, hermano, esa segunda parte, la vamos a ver en el siguiente estudio. La causa real de la infelicidad del hombre, la verdadera causa de la infelicidad del hombre. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Alabamos al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra, y que esta palabra corra y sea glorificada.